Una vez más rebosa mi corazón palabra buena, palabras de bendición, palabras de vida, y dirijo al Rey mi canción, mi cántico, dice algunas versiones, como pluma de escribiente, como tenemos aquí la pluma del escriba ágil, la pluma del escriba ligero. Y pretendemos también llegar a cada amigo, a cada hermano, con una palabra de bendición, con una palabra que produzca vida en aquellos que la reciben, con un oído, como hablamos en el último programa. Me sacaron el pizarrón, se ve que algunos dibujos que hice, no sé si me aplazaron, si no me los aprobaron, o hice feo alguno, pero hicimos algunos dibujos, pero vos sos lindo, así que si te hice feo, el problema fue mío. Pero estuvimos hablando algo acerca de los receptáculos o los receptores. Hemos hablado de los receptores peligrosos. Incluso hicimos un esquema hablando de la semilla o el esperma cuando llega al óvulo para fecundarlo, para concebir, para producir un fruto. Claro que si la semilla que viene, en vez de ser buena, es mala, si es una palabra mala, si es un rema poneros, es la palabra que utiliza en griego, ese fruto que va a producir cuando fecunde el óvulo, cuando entre al oído, estoy hablando simbólicamente, va a contaminar, va a generar una semilla justamente de contaminación, y por eso quiero continuar hablando acerca de este tema, porque el Señor Jesús dice que si bien Él fue tentado en todo, sin embargo, sin pecado. No hubo pecado en Él. ¿Por qué? Porque se había encargado de desactivar justamente el chip de la contaminación. Venía el diablo, por ejemplo, venía Satanás y él decía, vámonos porque ese nada tiene en mí. Si traemos esto a los que nos toca vivir cada día, hay cosas en las cuales no deberíamos prestar ni el oído, ni la atención, ni el tiempo, si es que no tenemos la capacidad de eliminar justamente ese chip, porque corremos el riesgo de contaminarnos. Si estamos en un trabajo, por ejemplo, rodeados de personas que están permanentemente incitando a la tentación a través de quedarte con algo que no te corresponde, tal vez te digan naturalmente, pero ¿y si todos lo hacen? ¿Y qué tiene que ver que todos lo hagan? Si en nosotros no está activado ese chip, nosotros nos podemos mantener fieles, firmes a los principios, a los valores del Señor, sabiendo que hay secuencias que inevitablemente, inquebrantablemente, producen consecuencias. Y así como del lado positivo, si oímos los consejos de Dios, ¿para qué? Para guardarlos y para vivirlos, para ponerlos en práctica. Dice la palabra en Deuteronomio 28:1 que el Señor nos exaltaría por encima de todas las naciones. Sin embargo, si no seguimos esa secuencia, van a venir consecuencias que no son buenas. Pero estamos aquí para seguir las secuencias de Dios, para avanzar en este espacio de la pluma del escriba, ágil, sensible a la voz de Dios, para dirigir nuestros cánticos al Rey, pero también para que juntos podamos avanzar, así como lo estamos haciendo. Recuerdo que en el programa anterior mencionamos incluso una palabra que está en Mateo capítulo 5, el versículo 11, donde Jesús dice algo que si no tenemos realmente un oído circuncidado nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque allí en ese versículo dijo, bienaventurados son cuando por mi causa digan contra ustedes toda clase de mal. Fíjate, toda clase de mal, mintiendo. Antes de llegar al versículo 12, que quiero llegar porque me gusta, vamos a detenernos un instante. Supongamos que hay una persona que está diciendo toda clase de mal contra, iba a decir contra usted, no, contra mí, por ejemplo.
y hay alguien aquí que está oyendo eso, ¿quién va a salir perjudicado? Ayúdenme, ¿qué piensan ustedes? Hay alguien aquí diciendo una catarata de mentiras, de mal contra mi vida, pero resulta que aquí hay alguien que está oyendo. ¿Quién va a salir perjudicado? A simple vista. Es más, si nosotros nos ponemos en víctima, nos vamos a poner en pobre víctima. Las cosas que me están diciendo, cómo me maltratan. Adiós, mundo cruel, hasta aquí llegué, diría alguno. Pero la realidad es que en el concepto que el Señor nos muestra, aquel que está diciendo esas mentiras, ese ya está para atrás. Ese está contaminado. El que está recibiendo eso, el que tiene un oído abierto a esas semillas, a esas cosas malas, a esos remas que son dañinos, va a salir contaminado también si sigue prestando el oído a eso. Y en mi caso, si están hablando mal de mí, aunque a los ojos humanos yo puedo salir perjudicado, dice el Señor en el versículo 12, bienaventurados son cuando les pase eso. Alguien dirá, Señor, ¿cómo? ¿Me están castigando de arriba abajo y decís que soy bienaventurado? El Señor dijo, son bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo por causa del Señor. Dice, gócense, deleítense porque el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Entonces estos ejemplos, de alguna manera estoy sentando algunas bases para el tema que quiero seguir desarrollando, porque necesitamos tener cuidado. ¿Dónde abrimos nuestro oído? ¿A quién le abrimos nuestro oído? ¿Dónde prestamos atención? Por eso en el programa anterior les decía que les hice algunos esquemas. Aquí lo pueden buscar en ese programa donde aparecía una especie de óvulo, aparecía una semilla por otro lado y claro, hay diferentes maneras de impedir que el esperma fecunde, que se llegue a la concepción, llegando al óvulo. Una es impidiendo justamente que llegue, la otra es eliminando el esperma. Ese es un método que humanamente es muy costoso por lo que estuve averiguando. La otra es de alguna manera impedir el proceso de ovulación o eliminar el óvulo, que en el Señor Jesucristo, Él es como que no tenía activado yo le llamo el chip o el receptor de la concupiscencia, porque Él fue tentado en todo. Es decir, el enemigo le tiraba con munición gruesa. Sin embargo, al no haber un receptáculo para que dé a luz, para concebir esa tentación, el Señor fue sin pecado. Entonces quiero seguir avanzando en estos temas que estamos desarrollando. Yo confío en que me estoy dando a entender y confío en que estás entendiendo esto que estamos hablando. Quiero ir a buscar un pasaje en el Antiguo Testamento. Permítanme buscar vamos primero a oír lo que dice Marcos capítulo 4, luego vamos a ir a un Proverbios. Marcos capítulo 4, versículo 24. Mirá si hay que tener o no cuidado con lo que oímos. Dice, les dijo también, está hablando el Señor Jesucristo aquí, mirad lo que oís. Suena, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea que hay que tener cuidado con lo que oímos. Yo me lo imagino de esta manera, la gente que sabe comer, no los que nos hacemos unos atracones bárbaros, los que saben comer, dicen que van y prueban un poquito de algo, como que lo degustan, prueban un poquito de otra cosa, o los catadores de café, dicen que los que evalúan, no sé cómo se llaman, pero los que prueban el café y le ponen la nota, dicen si está bueno o no, dicen que lo toman pero no lo tragan,
empiezan a hacer buches, lo tienen un ratito en la boca y luego lo escupen. Y ahí ya se dan cuenta si el café es bueno, si le falta, si está pasado. Dicen algunos que con el vino no lo escupen, pero ahí lo prueban, lo huelen. Estos ejemplos, ¿para qué sirven? Porque si ellos lo hacen con esas cosas que tienen que ver con la bebida, con el café, con un vino, con la comida, esto que estamos hablando aquí tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra condición, con nuestro estado. Y resulta que viene el Señor y nos dice, tengan cuidado. Hay una versión que estuve leyendo hoy a la mañana que decía, presten atención. La voy a buscar, dice, creo que es la Biblia latinoamericana, la BLA. Este mismo capítulo 4, versículo 24. Aquí está. La Biblia latinoamericana. Les dijo también el Señor Jesucristo, presten atención a lo que escuchan. Presten, si el Señor Jesús está diciendo esto, presten atención a los que escuchan. Yo creo que tenemos que prestar atención, porque hay cosas que pueden sonar muy interesantes, muy atractivas. El Señor nos está diciendo que prestemos atención. Hay cosas que son muy ricas. Hay cosas a la hora del mate. Una torta frita con dulce de leche. Es casi irresistible. Pero si hay alguien que se tiene que cuidar, que sabe que eso le puede atacar al hígado, que le va a traer problemas en la circulación sanguínea, en lo que sea. Por más rico que sea, yo creo que hay cosas que nos tenemos que cuidar. Por más que le pongan chicharrones y todo, yo creo que tenemos que prestar atención. Bueno, aquí lo que Jesús está diciendo es, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se les dará mucho más todavía. Es interesante porque la Biblia habla de diferentes clases de oídos. Hay oídos inicuos, hay oídos rebeldes, hay oídos de serpientes, así como habla en Santiago también, que la lengua que es un miembro tan pequeño, sin embargo puede encender grandes bosques. De alguna manera la lengua es esa semilla que cuando emite una palabra, cuando emite un concepto, cuando emite a manera de semilla, si lo que está diciendo es negativo, es mentira, es malo y del otro lado hay un óvulo receptivo, eso va a dar a luz problemas. Y esto es algo que lamentablemente está sucediendo en el cuerpo del Señor. Estamos en tiempos donde las redes invaden hogares, invaden personas. ¿Que acaso usted está en contra de las redes? Dirá alguien, no, para nada. Solo que ahí navega de todo y va de todo en las redes. Y en las redes yo no soy muy amante de las redes, sí que consulto, me informo, pero a veces me cuentan sobre todo. No saben lo que están diciendo de tal lugar, no saben lo que dicen de tal otro, no saben las cosas que están diciendo de la iglesia. Yo no estoy aquí para sacar la cara por los que hacen las cosas mal, pero por otro lado pienso, guay de aquellos que se meten con la amada del Señor, porque a los ojos del Señor la iglesia es su amada, la iglesia que se está preparando, que se está mirando hacia adentro, que está revisando su vestidura, que está quitando las manchas, que está borrando las arrugas. Hay que tener cuidado de las cosas que se dicen contra la iglesia. Por eso yo creo que es importante
poner el límite a esas semillas, a esos, la palabra semilla viene de esperma, a esas palabras que salen de la lengua, con el objetivo a veces de contaminar, y a veces tal vez no llevan ese objetivo, pero por ahí se levantan muchos que se sienten los llaneros solitarios, o tal vez los justicieros de los últimos días, pensando que solo ellos son los dueños y que tienen toda la verdad, y gloria a Dios, que el Señor no le reveló toda la verdad a una sola persona, porque no estaría preparado y porque se subiría al caballo de San Martín, de Napoleón y no sé de quién más. Gloria a Dios que Él dijo, yo soy la verdad, y que tenemos que depender de Él. Pero quiero volver al tema, porque nosotros tenemos que desarrollar la capacidad ¿de qué? De no permitir que nuestro oído, según dice el Señor, presten atención a lo que oyen, porque el oído es una especie de óvulo que cuando recibe una semilla, la semilla de la palabra, gloria a Dios, porque eso da a luz vida, como nos pasó a nosotros. Nuestro oído es un receptáculo que, como la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando viene a nosotros, engendra vida. La palabra ya viene con vida, como el esperma. El esperma, cuando uno mira a través de los microscopios que usan justamente los doctores, los científicos, el esperma es algo que ya tiene vida, se va moviendo, buscando un óvulo para fecundar. Por eso yo les decía programas atrás que yo creo que Dios envía el espíritu humano, lo envía cuando se produce la fecundación, cuando el esperma entra en el óvulo, porque antes ya había vida. Pero en ese momento que se genera la concepción, Dios envía el espíritu humano. Pero quiero seguir leyendo acá porque si no parece casi una clase de medicina. Y el Señor nos ha llamado sí a la medicina espiritual y a fortalecer y a restaurar lo que tal vez en algún momento se ha dañado. Hoy vamos a Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Dice el versículo 4. Oí esto, aquí quiero mostrarte lo que es el receptor, lo que es el emisor, lo que sería un óvulo, lo que sería el esperma, lo que sería un oído habilitado y el cuidado que hay que tener con lo que oímos. Dice Proverbios 17:4, el malo está atento al labio inicuo. ¿Cuál es el óvulo aquí? El malo, el receptor. ¿Qué hace? Está atento. ¿A qué dice? Al labio inicuo. O sea que aquí la semilla es el labio inicuo, que busca un oído, un óvulo, para engendrarle algo malo. Sigamos leyendo. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Qué tremendo, porque entonces el mentiroso es como que lo que quiere oír es una lengua detractora, que habla mal, que inventa, que como que se ponen de acuerdo porque el fundamento de ambos es la mentira. Yo creo que por esto es bien importante prestar atención a lo que nos dice el Señor Jesucristo, que leíamos antes en Marcos capítulo 4, versículo 24. Presten atención a lo que oyen. Si ven que hay algo que les va a generar un fruto, una semilla de contaminación, mira, más vale no me sigas hablando eso, me contaminas, no me conviene. No, después me tengo que ministrar con el hermano, con el anciano, con el pastor, después entro en un pozo de presión, después entro en el lodo cenagoso, después empiezo a llenar mi cabeza de cosas que no son buenas. No me sigas hablando de eso. Yo creo que es importante, según lo que dice aquí,
no dar lugar a esas semillas que lo que hacen es contaminar nuestra alma. Producir un deterioro en nuestro espíritu que lo quieren apagar. Porque la duda empieza a generar eso. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, porque, claro, primero pensaron que era un fantasma lo que veían. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, el Señor estaba caminando sobre las aguas del mar de Galilea, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dijo, ven. Y Pedro, pero con un oído, con un óvulo abierto a las cosas de Dios, activó su fe, respondió a esa semilla que salió de la boca del Señor, a ese rema de bendición. Vení Pedro, ese fue un rema para él. Y Pedro fue. Y eso engendró un milagro. ¿Cuál era? Que Pedro empiece a caminar sobre las aguas. Pero al instante, viendo el viento, la tormenta, las olas, dice que dudó en su corazón. Gracias a Dios, 2 palabras dijo: Señor, sálvame. Fue suficiente, porque dice que al instante el Señor lo levantó. Fueron de nuevo a la barca, pero ahí lo exhortó. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? El tema de Pedro fue ese, y nosotros tenemos que tener cuidado y no dejar que las dudas, a través de semillas mentirosas, a través de esos remas poneros, generen una concepción, un engendramiento que no es bueno. Pero quiero avanzar, quiero llegar a un pasaje, mira, que es muy interesante. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 1. Quiero mostrarte el lado positivo. Cuando recibimos una semilla buena y tenemos que tener un oído abierto, como ese óvulo que está esperando la semilla para concebir vida. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Vamos a detenernos aquí. ¿Cuál sería aquí la semilla o el esperma? La enseñanza de un padre. ¿Cuál sería el óvulo? El oído. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Aquí no está hablando del Padre Celestial. Aquí quiero aclarar, esto es bien importante, porque el otro día había llegado una pregunta. Aquí no está hablando del Padre Celestial, Dios, el Padre. Él es el Padre Celestial. Pero también aquí se está refiriendo, cuando dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, así como hay padres biológicos. Aquí se está refiriendo, por ejemplo, a un padre biológico. También hay padres espirituales que tienen que ver con el alma. No estoy hablando del Padre Celestial. ¿O acaso todos hemos tenido papá? A no ser Adán, pero su papá era Dios mismo. Todos nosotros hemos tenido un papá biológico, o usted no tuvo. Quizá alguno no tuvo la posibilidad de conocerlo. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque hay personas que vienen de cierta religión y cuando se habla de padre, enseguida les viene una imagen de una cierta vestimenta y una sotana y de algo. Por otro lado, hay algunos que salen a hablar livianamente diciendo, ¿qué es eso de padres? ¿Cómo padre espiritual? ¿O padre del alma? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra es clara. Mirá, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, se dirige a los miembros del Sanedrín para hacer una defensa, permítanme que lo vaya a buscar. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 21. Dice, varones, hermanos y padres. Varones, hermanos y padres, oigan, dice aquí. ¿A qué se está refiriendo entonces? Porque algunos dicen, no hay padre. Padre hay uno solo. Dios, sí, Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre
celestial. Y muchos equivocadamente toman un versículo que creo que tenemos algo de tiempo, lo voy a ir a buscar, donde el Señor Jesús dijo: no llaméis en la tierra a nadie Padre, porque no van al original. Lo voy a buscar, creo que está en Mateo capítulo 23. Permítanme buscarlo. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ahora vamos a seguir leyendo, detengámonos aquí. Donde dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, en el original dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la epigeo o epigeo. ¿Qué significa la palabra epi en griego? Más allá o sobre. Geo, de ahí viene la palabra tierra. Lo que está diciendo es: no llaméis Padre vuestro a nadie más allá de la tierra. No llamen Padre de ustedes a nadie en los cielos, más allá de la tierra, porque uno solo es vuestro Padre celestial. Está hablando de más allá, epigeo. Lo pueden ir a buscar, por ejemplo, en una Biblia textual, interlineal. Epigeo, más allá de la tierra. Dice: no llaméis Padre vuestro a nadie sobre o más allá de la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Por eso Pablo también, cuando les escribe a los corintios, les dice: ustedes pueden tener muchos ayos, pero Padre, vuestro Padre soy yo que los engendré. Incluso hay funciones ministeriales que tienen que ver con paternidad, con la nodriza también, pero no vamos a entrar en ese tema, si no nos estaríamos desviando. Pero es una pregunta que entró entre paréntesis. Tenemos varias preguntas que tenemos que resolver de algunos programas anteriores que nos quedaron pendientes. A veces me dicen los hermanos que siguen llegando preguntas, a pesar que no estamos siguiendo ahora con el proceso o los programas de preguntas y respuestas. Entonces volvamos a Proverbios. Déjenme buscar Proverbios 4, versículo 1. Hoy dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Oigan, o sea, el oído es el óvulo. La semilla es la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces, esto va a producir bendición, como dice la palabra. Mas el que fue sembrado, lo voy a buscar en Mateo capítulo 3, porque así como la semilla o el esperma es la instrucción, que puede ser una enseñanza, puede ser un castigo también de un padre, que va a producir fruto, va a producir bendición. Dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que oye y luego la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Tenés padre que te instruya? ¿Tenés padre que te alimente a través de una palabra directiva, una palabra correctiva, una palabra exhortiva, una palabra de consolación? ¿Tenés padre? No, mi padre es el Padre Celestial. Bueno, recién acabamos de dar una información. Hemos llegado al final. Incluso les he dado versículos. Ese versículo: entonces a nadie llaméis Padre vuestro más allá de la tierra. Epigeo, porque uno es vuestro Padre Celestial. Pero así como Pablo mismo, Pablo les hablaba a los hermanos, a los padres, él mismo se presenta como padre. Es importante que busques un padre espiritual que te instruya, que te alimente, que te fortalezca, que te restaure, que te guíe, que te instruya y que te exhorte en lo que haya que exhortar, porque en definitiva eso va a producir fruto. Vas a concebir algo que va a traer bendición para tu vida y para los que estén a tu alrededor. Hemos llegado al final una vez más. Esperamos encontrarnos
en el próximo programa.